En este video vamos a aprender cómo construir distribuciones de frecuencias para datos cuantitativos, es decir, cómo realizar las mismas tablas de frecuencias que se llaman para datos cualitativos, para datos cuantitativos. En este caso particular tenemos que agrupar los datos para poder hacer esta tabla de frecuencia y también a la larga hacer histogramas, polígonos, etc. El problema para este ejemplo es el siguiente. Una muestra aleatoria simple de 40 mujeres se toman las medidas de pulso en latidos por minuto de cada una como se muestra a continuación y tenemos los datos por acá. Construye una tabla de distribución de frecuencias, dibuja un histograma y un polígono de frecuencias. Soluciona este problema. Primero, para poder realizar la tabla de frecuencia, de distribución de frecuencias, necesitamos agrupar los datos. Entonces agrupamos los datos. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Para agrupar los datos necesitamos determinar el número de clases que vamos a tener. ¿Listo? Para determinar el número de clases vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula de Storage o de Storage. Y va a ser K va a ser igual a 1 más 3,22 por el logaritmo de n. ¿Quién es K? K, en nuestro caso, va a ser el número de clases. N va a ser el número de datos. Entonces, el número de clases va a ser igual a 1 más 3,22 multiplicado por el logaritmo de 40. Si hacemos la calculadora que tenemos aquí al ladito, 1 más 3,22 por el logaritmo de 40, el logaritmo de 40, aquí tenemos la tecla logaritmo de 40, va a ser igual a 1,602. Si realizamos toda esa multiplicación en la calculadora, tenemos que 1 más 3,22 por 1,602 va a ser igual a 6,158. Es decir, el número de clases, la cantidad de clases que podemos tener es 6 o 7. En este caso particular realizaremos o utilizaremos 7 clases. Segundo, lo segundo que necesitamos hacer es calcular la anchura de la clase. Entonces, anchos de clase. Para calcular los anchos de clase también utilizamos una fórmula. El ancho de clase va a ser igual, o aproximadamente igual a ¿qué? Al valor máximo de los datos menos el valor mínimo de los datos dividido entre el número de clases, o sea, entre K. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el dato máximo? Entonces, uno se va a los datos y se pone a buscar el valor máximo. Si nos damos cuenta, 104 es un máximo e incluso tenemos uno mayor que es 124. Entonces, va a ser 124 restado el valor mínimo. Si miramos los datos, tenemos datos chiquitos como 64, 68, pero tenemos uno más pequeño aún que 60. Entonces, menos 60. Y toda esa diferencia la vamos a dividir entre el número de clases, que en este caso escogimos era 7. Entonces va a ser igual a 7. 124 menos 60 es 64 dividido entre 7. Y el ancho de clase entonces será 64 entre 7, que es 9.142. En este caso diremos y aproximaremos a que el ancho de clase será igual a 10. Vamos a aproximarlo a 10. Ahora, ¿qué me quiere decir eso? Que después de mi límite inferior de cada uno de los intervalos que yo escoja, yo le voy a sumar 10. Veamos cómo hacemos eso. Entonces, vamos por acá, 3. Escojamos el límite inferior y empecemos a realizar nuestra tabla. Entonces, para realizar nuestra tabla, colocaremos primero el pulso, ¿cierto? Que es lo que estamos analizando. Entonces, el pulso. Trazamos una línea vertical para hacer las divisiones. Nuestro primer dato va a ser 60, que es nuestro límite inferior, nuestro dato más pequeño, 60.
y 60 le vamos a sumar 10. Si yo le sumo a 60 10, vamos a tener que 60 más 10 es 70, entonces tenemos otro límite inferior para el siguiente intervalo. Si a 70 le sumo 10 tengo 80, ahí tengo otro, 80 más 10 90 y así sucesivamente. Ahí tenemos, vamos a tener todas las clases, vea que tenemos 3, 5 clases, más otros 10 tenemos 6 clases y finalmente vamos a tener 120, la tercera clase. Pero si yo a 60 le sumo 10 tendría 70. Tengo dos opciones. O a 60 le sumo 10 y tengo 70 y también coloco 70 aquí y le coloco un corchete. Quiere decir que si yo encuentro 70 lo voy a incluir en este intervalo. Esto significa incluido, ¿cierto? Pero si yo lo incluyo así y utilizo esta notación, tengo que decir que aquí esto es abierto. Es decir, que en el siguiente intervalo no lo voy a incluir. O sea, lo estoy incluyendo solamente en el de arriba. ¿Listo? Entonces, no lo incluyo aquí. 70 más 10 sería 80. Entonces, todos los 80 los voy a incluir aquí, pero no los voy a incluir acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. La otra opción que tengo es ir desde 60 hasta 69 y evitarme ese rollo de los paréntesis y corchetes de 70 a 79. Sin embargo, este método no es muy popular, que lo podemos encontrar en libros de texto, no es el que más se usa. En clase seguramente estaremos utilizando intervalos de abiertos y cerrados. Entonces hagámoslo de momento así como se encuentra en la guía: 80 a 89, 90 a 99, 100 a 109, 110 a 119 y finalmente 120 a 129. Entonces ya tenemos nuestros intervalos. Por acá se me olvidó 129. Listo. ¿Qué seguiría? Seguiría la frecuencia. ¿Qué tanto vemos los datos? Entonces, nuestra segunda columna y aquí va a ir nuestra frecuencia. ¿Listo? Vamos a borrar aquí para que no nos quede tan grande la... Podemos borrar aquí para que no nos quede tan grande la tabla. Y listo. Entonces, la frecuencia. Tenemos que hacer el conteo de todos los que están entre 60 y 69. Entonces nos toca volvernos a los datos y empezar a contar. Entonces tengo aquí 1 para 60 a 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tal vez se nos está escapando alguno. Volvemos a revisar. Y vea, por acá teníamos otro, 12. Y revisamos rápidamente y no hay más. Es decir, que para los datos que están entre 60 y 69 pulsaciones son 12. Entonces nosotros colocamos aquí en la frecuencia de este intervalo es 12. 70 a 79. Nos devolvemos a los datos y empezamos a buscar de 70 a 79. Es bueno utilizar otro color para no confundirnos. Entonces 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Revisamos rápidamente a ver si no nos quedó ninguno. Nos damos cuenta que no. Y entonces sabemos que la frecuencia de las pulsaciones de 70 a 79 van a ser 14. De 80 a 89 hacemos lo mismo. Escogemos otro color, vamos con azul. Entonces de 80 a 89 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí ya es más fácil darnos cuenta que no se nos quedó ningún otro. Entonces tenemos 11. La frecuencia para las pulsaciones de 80 a 89 por minuto van a ser 11. De 90 a 99, aquí va a ser más fácil darnos cuenta. Aquí tenemos 1, no tenemos más. Tenemos 1. De 100 a 109 nos devolvemos. 100 a 109 tenemos 104, no tenemos más. De 110 a 119 no tenemos ninguno, ya nos dimos cuenta que solamente nos queda el 124. Y de 120 a 129, como acabamos de decir, solamente nos queda el 124. Aquí tenemos 124. Entonces esa sería la frecuencia. Para calcular la frecuencia relativa, seguimos. Frecuencia relativa.
Trazamos nuestra siguiente columna. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos todos los datos y necesitamos dividir cada una de las frecuencias por los datos. Qué pena, por acá no es 124, es 1. Listo, entonces nos toca dividir 12 entre 40, que es el total de los datos. Y si lo hacemos en la calculadora, eso nos va 12 entre 40 va a ser igual a 0,3. Y hacemos lo propio con los demás. 14 entre 40, ¿a qué va a ser igual? Haciéndolo en la calculadora nos va a dar que eso es 0,35. 11 entre 40 vamos a obtener 11 entre 40 0,275. 1 entre 40, que va a ser 0,025. Nuevamente 1 entre 40, que va a ser 0,025. 0 entre 40, que va a ser 0. Y 1 entre 40, que ya sabemos cuánto es, 0,025. Y finalmente podemos calcular la frecuencia relativa porcentual, o la frecuencia porcentual. Entonces, frecuencia porcentual, que es simplemente la proporción o la comparación que hacemos para comparar los datos con el total, ¿correcto? Ese es el porcentaje. Para calcular la frecuencia porcentual multiplicamos 0,3 por 100, vamos a obtener el 30%. 0,35 va a ser el 35%. 27,5%. 0, recuerde que usted lo hace igual que como se está diciendo, 0,025 por 100, porque es por ciento, va a ser 2,5%. Siguiente dato también, 2,5%, 0% y finalmente 2,5%. Al sumar todas estas cantidades vamos a tener 100%, evidentemente. Y finalmente la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es ir acumulando cada una de las frecuencias. Para el primer intervalo, la primera clase tenemos que fue 12. ¿Correcto? Pero al acumular 12 con el siguiente intervalo, 14 más 12 va a ser 26. Al acumular el siguiente intervalo, 11 más 26 sería 37. 37 más 1 sería 39. 38. 38 más 1 sería 39. 39 más 0, 39. Y finalmente 31 más 1, 40, que es el total de los datos. Con esto ya creamos toda nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Listo? A partir de aquí lo único que necesitamos es construir nuestro histograma. ¿Cómo podemos construir nuestro histograma? Creamos dos ejes. Entonces vamos a crear dos ejes. Uno. Y 2. En nuestro eje vertical vamos a ubicar la frecuencia, ¿correcto? Y la frecuencia en este caso es el número de mujeres con las pulsaciones dadas, el número de mujeres. Y en el eje X van a estar nuestros intervalos de clase, nuestras clases, es decir, el pulso en cada una. Note que las frecuencias podemos ubicarlas de 2 en 2. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Por qué escogí de 2 en 2? Por estos dos valores que son múltiplos de 2, no por otra razón. Habíamos podido usar de 1 en 1 y era exactamente lo mismo. Ok. Para el eje X entonces tenemos el pulso. Para esto vamos a ubicar nuestros valores inferiores, nuestros límites inferiores. Entonces vamos a empezar con 60, sigue
el límite inferior sigue siendo 70, que sigue 70, el siguiente más 10 recuerden sería 80, el siguiente más 10 90, 100, 110 y finalmente 120. Y no necesitamos que sea tan larga. Listo. Entonces simplemente ya ubicamos el gráfico con la frecuencia. Entonces de 60 a 69, es decir, de aquí a aquí, de 60 a 70, vamos a tener que va a ser 12. Entonces dibujamos una línea hasta el 12, desde el 70 también, y cerramos por acá. Listo. Y podemos usar un color para diferenciarlo. Listo. El siguiente dato sería de 70 a 79, 14. Entonces, como ya tenemos esta línea, nos vamos hasta 14 con la siguiente. Entonces vamos hasta 14. Listo. Y también le damos un color. Vamos a usar en este caso azul. Listo. De 80 a 89 nos vamos hasta 11. Es decir, un poquitico más arribita del 10. Creo que hasta aquí estamos bastante bien. Y nuevamente le damos otro color. Así sucesivamente hacemos con cada una de las clases. Entonces de 90 a 90 es 1. Ya aquí empieza a ser más fácil. 1. De 110 a 119 también va a ser 1. De 100 a 109 va a ser 1, de 110 a 119 va a ser 0, y de 120 a 130 va a ser 1 también. Y podemos darle color a cada uno también. Entonces por acá le podemos dar un poquito de morado, un poco de amarillo, y finalmente por acá podremos dar un poquito de magenta. Y ahí tenemos nuestro gráfico de frecuencias para datos agrupados, nuestro histograma. ¿Cómo realizamos el polígono? El polígono está relacionado a los puntos medios. Es decir, que la diferencia es que yo ubique, que haga otro gráfico, en este caso particular. Vamos a hacer un poquito acá de trampa. Voy a copiar este gráfico por acá a la izquierda. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es ubicar los puntos medios. Entonces, de cada uno de los intervalos. Aquí voy a tener un punto medio. Y aquí también. En cada uno voy a tener un punto medio. Punto medio, punto medio, punto medio. Por acá también en este intervalo voy a tener un punto medio. Entonces, ¿cuál va a ser mi gráfico polígono? Simplemente que yo una estos puntos medios con líneas. ¿Sí? Que yo una estos puntos medios con líneas. Listo. Ahí tengo mi polígono de frecuencias. Usualmente no se acostumbra a hacerlo encima, pero también es válido. Para este caso particular también es válido. Lo ideal es que borramos el resto de frecuencias. Listo, entonces el gráfico nos debe quedar así. Ojalá este video haya sido de ayuda para el estudio de este tema.